No sign of arresting that trend. On Friday, as hundreds of thousands prepared to take to the streets of Madrid in protest, 16-year-old Swedish climate activist Greta Thunberg addressed reporters. We have been striking now for over a year, and still basically nothing has happened. The climate crisis is still being ignored by those in power, and we cannot go on like this. It is not a sustainable solution that children skip school. We cannot go on like that. So we don't want to continue. So we would love some action from the people in power. I mean, because people are suffering and dying from the climate and ecological emergency today, and we cannot wait any longer. Protesters then marched through Madrid's city center Friday night in a massive climate demonstration led by indigenous leaders and youth activists. Democracy Now! Was there in the streets. My name is Vidya. I'm from India, the south of India, a coastal community. Coastal communities across Asia are now, getting the bad end of the stick because of the climate emergency. We're here to speak for our people. We know that our governments and everybody in the UN is now being controlled by lobbyists with oil companies and fossil fuel companies. This cannot be. We need to cut through, and we need to see that the voice of the people is heard here. There must be a loss and damage fund so that people can cope with climate emergencies. What do we want? I'm Godwin Ojo. I'm from Nigeria, Environmental Rights Action Friends of the Earth. We are here to stop corporate power. We are here to stop corporate capture of the state, corporate capture of United Nations, corporate capture of resources. And we want to make the voices of local communities all over the world to count and to put an end to climate change. Nigeria is highly impacted all over the south. There is flooding, and a lot of people are dying from climate change. And now the farmers are not able to plant because there is rainfall problems in Nigeria. My name is Takaya Blaney. I'm from the Tla'amin Nation, which is located in lands illegally occupied by Canada. And I'm here because Indigenous youth are in the forefront of climate change, and the climate solutions being proposed by our government are a continuation of Indigenous genocide. In the Wet'suwet'en territory, we have Coastal GasLink invading those homelands and forcibly removing Indigenous people from their ancestral territories for LNG, which is, according to these governments, a climate solution because it's a transition from coal. So we're here to say that climate solutions and the fight for climate change has to be a fight for Indigenous peoples, and it has to be a fight for Indigenous rights. Because as Indigenous youth, we don't have a choice to act. This is about our survival. What do we want? What do we want it? What do we want? I'm Juan Pablo Rego from Chile, and we are marching for fighting climate change and also for, the stop of the repression in Chile, where people are getting hurt. And we are working for deep changes in our economic systems so we stop hurting the environment and harming people. Chile is a country that is extremely vulnerable to climate change for geographical reasons. We have the driest desert in the world in the north, so we are being affected severely. We have a desertification process happening in 3/4 of the country. It's very severe. The river that feeds water to Santiago de Chile has lost 50% of its flow in the last decade. That's how serious this is. And this is a 25th conference and nothing has changed. They have been talking for 25 years, a quarter of a century, and nothing has changed really in the ground. And carbon dioxide keeps rising in the atmosphere. So when are we going to really act, the governments, to change things in the ground? If you go to the COP, the official COP, you're going to see that all the companies that are guilty
for the situation we are in today are sponsoring the COP. So it's a very powerful greenwashing. Ni un grado más, ni una especie menos, ni un grado más, ni una especie menos. Hello, my name is Alethea Phillips. I'm from the Omaha Tribe of Nebraska. I'm here with Sustaina's first ever all Indigenous youth delegations to attend the UN climate negotiations. It's really powerful for all these Indigenous people to be coming here to Spain, somewhere that was that has impacted us so heavily by colonization and the continuation of colonization and the climate crisis. For us, a lot of people at COP, these countries, they have never learned how to live sustainably. They've always been based upon a system that takes and needs more and more, whereas Indigenous people, like our traditions have always been sustainable and movement and not just victims. We're here to build solidarity. We're here to stand in support of the people of Chile. We're here to support the people of Colombia and Ecuador and Brazil who are fighting climate capitalism. We have to stand together with the people of the streets and of the forests and the land and the oceans, fighting neoliberalism, fighting imperialism. We're fighting against the United States and its white supremacy, militarization. We have to look at these things and stand together with the solidarity of the people. That last voice, Tom Goldtooth, the executive director of the Indigenous Environmental Network. As hundreds of thousands marched to the main stage, an unusual action took place above them. Democracy Now! Was there. Two young people are dangling from a bridge about 30 feet apart from each other, wearing helmets and backpacks dangling from their waists, 30 feet apart from each other, about 50 feet above the ground, with a rope between them. They have just unfurled a banner that says, just 8 years till 1.5 degrees centigrade. How dare you? At Kletterkinder. Online, it's explained, we are 8 and 11 years old. When we're adults, it'll be too late to stop the climate crisis. That's why we're the climbing kids. Kletterkinder, Fridays for Future. Right now, the 8-year-old girl has just climbed down, and her 11-year-old brother is climbing. They've been climbing all of their lives. Their parents are security climbers. Their father said to me, climbing is safe, climate change is not. Can you tell us your name? I'm sorry, we have just started to learn English, so we have prepared a small statement. Okay, why don't you share that statement with us? Hello, we are the Climate Kids. We are here in Madrid at the Climate Summit. In 8 years, the CO2 budget for 1.5 degrees will be used up. In just 8 years. Buenas noches, queridos hermanos. Estamos aquí tratando de alertar al mundo para que se prepare para la gran crisis final que nos espera. Y vamos a tener una meditación en la cual pues todos deseamos meditar y que Dios nos ayude a poder entrar en esa puerta angosta para poder ser redimidos de esta tierra. Vamos a tener una palabra de oración y le vamos a pedir a Dios que nos regale el Espíritu Santo. Señor Dios y Padre nuestro, ante su presencia estamos primeramente dándole las gracias por la grande oportunidad que nos da de estar vivos y esta grande oportunidad de que nos da de abrir su santa palabra. Sabemos que su palabra es el mapa que usted nos ha dejado para llegar al cielo. En ella encontramos el camino verdadero que es Cristo. Y su palabra dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es de muerte. Hay muchos caminos, pero solamente es uno el que nos llevará al cielo, y ese es
el camino, la verdad y la vida. Es nuestro Señor Jesucristo. Gracias le damos por esa dávida preciosa. Bendíganos en esta hora, ya que usted dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dávidas a vuestros hijos, cuánto más nos los dará el Señor, nuestro Padre, cuando le pidan el Espíritu Santo. Señor, envíanos su Espíritu para que su Espíritu nos pueda hablar en esta hora, porque se lo hemos pedido en el dulce nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a ir a el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés nos dice en el capítulo 3, el libro de Eclesiastés, nos dice lo siguiente. En ese capítulo se habla de los tiempos. Dice que para todo hay tiempo en lo que se hace debajo del sol. Y en el verso 7, nosotros tenemos una lectura aquí en el verso 7 que dice, tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Queridos, la pregunta es, ¿qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos? ¿En el tiempo de callar o en el tiempo de hablar? Bueno, estamos en el tiempo de hablar. No podemos quedarnos callados, queridos hermanos, porque si nosotros nos quedamos callados, las piedras van a hablar por nosotros y sin embargo las piedras ya están hablando. Hay muchos siervos de Dios que no pertenecen a su iglesia y que están dando a la trompeta un sonido certero, aunque no abrazan toda la verdad, pero Dios se va a ocupar de ellos. Y las piedras están hablando. Hay muchos que están hablando de la salud que no pertenecen al pueblo de Dios y que el Señor los ve con agrado porque le están dando a la trompeta un sonido certero. Hay muchos que están discerniendo las señales de los tiempos y Dios los ve con agrado porque ellos brillan según la luz que ellos tienen. Así es que, queridos hermanos, es tiempo de hablar. El profeta Jeremías, oiga lo que dice Jeremías capítulo 4. Jeremías capítulo 4 dice, verso 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. O sea, el corazón de Jeremías estaba bien agitado, o sea, como le quisiera decir, palpitaba muy rápido porque había una agitación en él. ¿Y a qué se debía esa agitación que había en el corazón de Jeremías? Ya la palabra de Dios nos va a decir a qué se debía esa agitación. Y dice, mi corazón se agita dentro de mí, no callaré. Jeremías sabía, por medio de la visión que Dios le había mostrado a él, que él no debía de callar ese mensaje. Y él dice, no callaré. ¿Por qué no iba a callar? Por la siguiente razón, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. O sea, la trompeta ha sonado, queridos hermanos. Ya la guerra está anunciada. Esa guerra que va a culminar anunciada. Esa guerra que va a culminar con la segunda venida de Cristo. La guerra está anunciada porque la trompeta significa guerra. Hay una guerra. Dice, y el dragón se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
Sigo en el verso 20, dice el profeta Jeremías, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. Y el verso 21, no voy a leer la otra parte del verso 20, dice, ¿hasta cuándo he de ver bandera o he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. O sea, ¿por qué no lo conocieron? Porque el necio en su corazón dice, no hay Dios. Entonces, si no hay Dios, no pueden conocerlo. Y dice, no me conocieron, son hijos ignorantes, dice. Y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Verso 23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré que no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová del ardor de su ira. El profeta Jeremías ve la segunda venida de Cristo. El Señor le dio la visión de la segunda venida de Cristo. Y déjeme decirle que antes de la segunda venida de Cristo, la marca de la bestia, lo que significa colocar el día domingo oficialmente como día de adoración, que es este día, va en total contrariedad de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Porque los mandamientos de Dios en el cuarto mandamiento dice acordarte a hacer día de reposo para santificarlo. Pero el domingo no es el día de reposo, ni es un día santo, ni es un día especial. Y antes de la venida de Cristo, la marca de la bestia, o sea, la imposición del día domingo como día de reposo oficialmente por todos los líderes de la tierra, eso nos va a llevar a nosotros a la crisis final. Ya estamos en la crisis, ya dijimos, porque la crisis, o sea, el tiempo de angustia, es progresivo hasta la segunda venida de Cristo. En Daniel 12 dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, que ya en previo meditación ya explicamos, en aquel tiempo se levantará Miguel, dice, y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo desde que fue hecho el hombre. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Hay 3 puntos, queridos hermanos, que van a llevar a la ley dominical. Y esos 3 puntos son el cambio climático. El cambio climático comprende todos los desastres naturales, el cambio de las temperaturas en el mundo entero. Todo eso compone el cambio climático. Este es el primer punto. La prosperidad económica. La prosperidad económica. Ese es el segundo punto. Y la inmoralidad que hay en el mundo entero. Esos son los 3 puntos que van a apretar el gatillo, especialmente el cambio climático, por eso lo ponemos en el primer lugar, va a apretar el gatillo para que los congresistas de los Estados Unidos aboguen por el domingo como día de reposo hasta que sea
enforzado, o sea, hasta que sea oficial. Así es que esos son los 3 puntos que nos van a llevar al clímax total de lo que va a ser los últimos días de esta tierra. El Papa, queridos hermanos, está frustrado, y salió en las noticias, está frustrado por la falta de compromiso que hay de los políticos con el Laudato Si', o sea, con la encíclica papal. Dice que no ve, o sea, progreso en el punto que él introduce en la encíclica papal, que es el punto 237, que él pide que el domingo sea decretado como día de adoración por ley. Así es que eso es todo lo que nos va a llevar al clímax, o sea, a la segunda venida de Cristo. Se está llevando a cabo la cumbre del cambio climático en España del 2 al 13 de diciembre. Y en mi intervención anterior yo dije que probablemente el viernes terminara con una gran manifestación. En efecto, ya está programada la gran manifestación porque es el cierre de las 2 semanas de esa cumbre del cambio climático, donde el mismo presidente de las Naciones Unidas dice que ya no hay tiempo. O sea que ya no hay regreso. O sea, o se lleva a cabo ahora o se va a destruir este planeta. Y la niña líder, Greta Thunberg, ha sido una de las invitadas especiales. Ahí en el video que ustedes vieron los videos ahí que se pusieron antes de la meditación, y ella dice de que hay que adorar la naturaleza, que hay que oír a los científicos lo que están diciendo los científicos. Pero no solamente hay que oír a los científicos, sino que hay que oír a los indígenas. O sea, esos indígenas que fueron introducidos ahí en el sínodo del Vaticano y llevaron a sus dioses, el Pachamama, hay que oírlos a ellos porque ellos han estado en más balance con la naturaleza, porque ellos son adoradores de la naturaleza. Ellos no adoran a Dios, ellos adoran a la naturaleza, así como Constantino. Constantino fue un adorador de la naturaleza, por eso él implantó el domingo como día de reposo en el año 321. Así es que, queridos hermanos, ahí vieron ustedes cómo miles, fíjense bien, marchan en Madrid. Ayer marcharon en Madrid, ayer 9 de diciembre marcharon en Madrid. Ustedes vieron ahí el video que yo les subí, los cortos del video que yo les subí, y ellos marcharon para protestar sobre lo que es el cambio climático. Y exigen la respuesta de todos los líderes del mundo, inclusive los líderes del mundo van a hacer propuestas, pero realmente no son propuestas que es comprometedoras, porque la única propuesta que es una propuesta prometedora es la propuesta de el Papa de Roma, que es la propuesta de Laudato Si, punto 237. En esta segunda semana se han hecho más y más fuertes las protestas. Es más,
en Finlandia, más de 276 vuelos fueron cancelados. ¿Por qué fueron cancelados estos vuelos? Estos vuelos fueron cancelados para solidarizarse con las uniones, o sea, las protestas que están habiendo sobre el cambio climático. O sea, las uniones cancelaron esos vuelos de Finlandia para unirse a las propuestas para unirse a las protestas sobre el cambio climático. Oiga lo que dice en eventos de los últimos días sobre los gremios, sobre las uniones. Dice, las uniones, los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia si no se satisfacen sus demandas. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar la marcha constante de los obradores de maldad bajo el mando de Satanás. En cada tumulto hay ángeles malos que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad. Muy pronto, la maldad del mundo habrá llegado a su límite. ¿Cuál es el límite? Génesis 6. Dice que Dios descendió y vio que la maldad del hombre era de continuo al mal. Y dice que Dios decidió raer al hombre de la ancha faz de la tierra, porque la maldad había llegado al límite. Y dice, y como en los días de Noé, miren lo que dice, y como en los días de Noé, Dios derramará sus juicios. Y las uniones laborales están haciendo un trabajo muy especial con este tema del cambio climático, déjeme decirle. Así es que esos miles marchan en las calles de Madrid protestando ahí afuera de la cumbre del cambio climático. Y en el video vieron que la niña Greta Thunberg manda a que oigan a los científicos, que no la oigan a ella, dice, sino que oigan a los científicos, pero que no solo oigan a los científicos también, sino que oigan a los indígenas, porque ellos han estado más en balance, en armonía con la naturaleza, porque ellos adoran a la naturaleza. Y el conflicto de los siglos, dice, el conflicto de los siglos, página 640, dice lo siguiente. Página 640, párrafo 2. Leo, conflicto de los siglos, página 640. Párrafo 2. Dice, miles y miles deifican la naturaleza, al paso que niegan al Dios de ella, aunque en forma indiferente la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy tan ciertamente como existió entre el antiguo Israel en los tiempos de Elías. El Dios de muchos, así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y la moda de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología no es mucho mejor que la de Baal, el Dios de los fenicios. Queridos hermanos, Romanos, el libro de Romanos, dice claramente. En Romanos tenemos la declaración. En Romanos capítulo 1, verso 20, ahí Romanos 1:20 nos dice que el hombre ha adorado la naturaleza más que a Dios.
Y vemos allí como la Biblia pues corrobora todo lo que estamos diciendo, porque la Biblia es nuestro mapa. Él es nuestro mapa que nos lleva al cielo. Verso 20, Romanos capítulo 1, verso 20, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les entregó a inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. O sea, se honra y se da culto a las criaturas, se honra y se da culto a la naturaleza antes que a Dios. Fíjense, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, la palabra de Dios estipula bien claramente que ellos adoran a la naturaleza antes que al Creador. Y realmente, queridos hermanos, la palabra de Dios dice en el libro de Joel, dice, capítulo 2 dice: tocad trompeta en Sión. ¿Por qué tenemos que tocar trompeta en Sión? Y dad alarma en mi santo monte, dice. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, cercano está. Por eso es que tenemos que tocar la alarma en el santo monte. Y el verso 14 y el verso 15, leamos lo que dice el verso 14, verso 15 y verso 16. Dice 15 y verso 16, dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sion, vuelve a decir, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salga de la cámara el novio y de su tálamo la novia. Dice que hay que reunir al pueblo, santificar. Ahora bien, si los líderes, si los ancianos de la iglesia no están santificados, entonces, ¿qué podrían hacer por el pueblo? No van a ni siquiera saber cómo tocar la trompeta, ni van a ni siquiera saber tocar la trompeta. Ahora bien, este mensaje tiene que ser dado, querido hermano, porque estamos viviendo en el tiempo del fin. La palabra de Dios nos dice que si los ancianos, si los líderes no están santificados, no llaman a asamblea, nosotros individualmente, esto es una preparación individual. Hay una declaración de Dios a través de la mensajera del Señor, donde dice: esperamos que se reavive toda la iglesia. Eso se encuentra en Recibiréis Poder, y también se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 141, 142, dice: esperamos que se reavive toda la iglesia. Ese tiempo, dice, si nosotros estamos esperando que toda la iglesia se reavive, ese tiempo nunca llegará. Ese tiempo nunca llegará. Dice, hay personas en la iglesia que no están convertidas. Por eso no se pueden reavivar, porque no están convertidas. Y que no se unirán a la oración ferviente y eficaz. Debemos hacer la obra individualmente. Debemos orar más y hablar menos. Orar más y hablar menos.
Por eso es que dice la sierva del Señor, tocad alarma, haced sonar la trompeta, y es una alarma. Esta es una obra individual la que tenemos que hacer, querido hermano. Así es que estos son los pormenores que se están dando. Y la niña Greta Thunberg, ya la oyeron. Otra cosa que quería mencionar es de que tanta protección, y es bueno, yo no digo que no, o sea, ellos hasta han puesto restricciones al YouTube, que hoy para subir un video pues hay que contestar muchas preguntas, para la protección de los niños. Pero ustedes en el video ven, en uno de esos videos ven, que en esa protesta, en esa marcha que tuvieron el día de ayer, ven a dos niñas, una de 8 años y una de 11 años, que están subidas en unos como sillitas y en unos como alambres, y las dos niñas sostienen ¿cómo le quise decir? Sostienen una pancarta. Ellas sostienen una pancarta en la cual ellas pues dicen que un banner en la cual ellas pues dicen que no nos podemos esperar tanto tiempo, o sea que están exigiendo, y los niños están usados para que los que están detrás del nuevo orden mundial logren sus propósitos. Así es que, querido hermano, el Señor viene pronto. El Señor, la única demora que Él tiene es porque su pueblo no está preparado, y el Señor está dando un respiro para que el pueblo de Dios se prepare. Y nosotros lo sabemos. Permítame un momento, voy a agarrar el libro Deseado de todas las gentes. No lo tenía porque no lo iba a tocar, pero me recordé de algo que yo he estado leyendo en Deseado de todas las gentes, y quiero que ustedes lo analicen. Permítame un momento. El capítulo es en el monte, ya le digo, 611. En el monte de las olivas. Voy a terminar aquí. Solo le quiero leer estos párrafos. Dice: las palabras de Cristo a los sacerdotes y gobernantes: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Estas palabras están en San Mateo capítulo 23, 38. Habían llenado de terror el corazón de ellos. Afectaba indiferencia, pero seguían preguntándose lo que significaban esas palabras. Un peligro invisible parecía amenazarlos. Podría ser que el magnífico templo que era la gloria de la nación iba a ser pronto un montón de ruinas. Los discípulos compartían ese presentimiento del mal y aguardaban ansiosamente alguna declaración más definida de parte de Jesús. Mientras salían con él del templo, llamaron su atención a la fortaleza y belleza del edificio. Las piedras del templo eran de mármol más puro, de perfecta blancura, y algunas de ellas de tamaño casi fabuloso. Una porción de la muralla había resistido el sitio del ejército de Nabucodonosor. En su perfecta obra de albañilería parecía como una sólida piedra sacada entera de la cantera. Los discípulos no podían comprender cómo se podían derribar esos sólidos muros. Al ser atraída la atención de Cristo a la magnificencia del templo, ¿cuáles no deben de haber sido los pensamientos que guardó para sí? Aquel que había sido rechazado
El espectáculo que se le ofrecía era hermoso en verdad, pero dijo con tristeza, lo veo todo, los edificios son de veras admirables. Me mostráis esas murallas como aparentemente indestructibles, pero escuchad mis palabras. Y aquí están las palabras de Jesús. Llegará el día en que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Las palabras de Cristo habían sido pronunciadas a oídos de gran número de personas, pero cuando Jesús estuvo a solas con Pedro, Juan, Santiago y Andrés, vinieron a él mientras estaba sentado en el monte de los Olivas. Dinos, le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. O sea, él no lo contempló por separado. O sea, ahí están los dos eventos. La destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, cuando él dijo, vuestra casa os es dejada desierta. Él sabía que venía la destrucción. Y eso lo compara con el gran día de su venida. Por eso Conflicto de los Siglos dice que así como la destrucción de Jerusalén, así será la destrucción del mundo. O sea, hay un paralelo en la destrucción de Jerusalén y la destrucción de este mundo. En el capítulo 1. Sigo leyendo. Por misericordiosa, dice. Por misericordia, hacia ellos fusionó la descripción de las dos grandes crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo. O sea, hay un paralelismo por su iniquidad. Cuando la tierra revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fue dado solamente para los discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta tierra. Volviendo a los discípulos, Cristo dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Muchos falsos mesías iban a presentarse pretendiendo realizar milagros y declarando que el tiempo de la liberación de la nación judía había venido. Iban a engañar a muchos. Las palabras de Cristo se cumplieron. Entre su muerte y el sitio de Jerusalén aparecieron muchos falsos mesías, pero esta amonestación también fue dada a los que viven en esta época del mundo. Los mismos engaños practicados antes de la destrucción de Jerusalén, que tipifica la destrucción del mundo, han sido practicados a través de los siglos y lo serán de nuevo hasta la venida de Cristo. Antes de la destrucción de Jerusalén, los hombres contendían por la supremacía. Se mataban emperadores, se mataban también a los que se creían más cercanos al trono. Había guerras y rumores de guerras. Es menester que todo esto acontezca, dijo Cristo, mas aún no es el fin de la nación judía como tal. Porque se levantará nación contra nación, o sea, cuando dice el fin y aún no es el fin, se estaba refiriendo al fin de la nación judía como tal. En el paralelismo al tiempo del fin, dice, aún no es el fin de la destrucción de toda la tierra. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra nación y reino contra reino y habrá pestilencias y hambres, terremotos por los lugares y todas estas cosas serán principios de dolores. Nosotros hemos entrado a la crisis final, queridos hermanos, y esta crisis final es progresiva hasta la venida de Cristo.
Y dice, Cristo dijo, a medida que los rabinos vean estas señales, declararán que son los juicios de Dios sobre las naciones por mantener a su pueblo escogido en servidumbre. Declararán que estas señales son indicios del advenimiento del Mesías. No os engañéis, dice. Son el principio de sus juicios, queridos hermanos. Nosotros estamos viendo los juicios de Dios. El pueblo se miró a sí mismo, dice. No se arrepintió ni se convirtió para que yo los sanase. Las señales que ellos presenten como indicios de su liberación de la servidumbre o serán señales de su destrucción. O sea, todo lo que vean que son las señales de la liberación, la venida de Cristo va a ser las señales de la destrucción para aquel que haya descuidado su preparación. Dios quiera que nosotros no demoremos nuestra preparación porque, queridos hermanos, el tiempo se nos termina ya casi en casa. Y la pregunta del año sigue siendo, ¿llegaré yo a mi casa? ¿Seré digna de estar en el reino de los cielos? Por eso hay que pedirle a Dios que nos dé el don de la conversión, el arrepentimiento de nuestros pecados y que Él nos pueda salvar, queridos hermanos. Oremos, Señor Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. En esta hora le damos las gracias por su palabra. Sabemos que esta semana va a culminar con muchos eventos allá en España, Señor, pero sabemos que usted está en el control de todo. Sabemos que es necesario que todo esto acontezca, pero hay que preparar a un mundo para que vea que la destrucción completa viene y que tenemos que prepararnos para recibirlo a usted, aceptándolo como nuestro único y amante Salvador. Usted dijo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, usted les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 11 y 12. Querido Padre, denos la potestad de ser llamados hijos de Dios y que alcancemos esa norma de juicio para que usted pueda estampar el sello de Dios en nuestras frentes y que nosotros podamos estar en ese grupo de redimidos. Gracias le damos por su Espíritu Santo, Señor. Protégenos en este día porque se lo hemos pedido todo en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén.